baile del internado, surgió el primer caso en la literatura mundial de un chancro sifilítico con localización en la cara posterior del cuello. Y esto me lo explicaba de la siguiente forma. En esa época y entre la muchachada, en general era común las escoriaciones en el cuello producidas por el uso del cuello duro. Y esto lo vino a agravar, o se le vino a complicar a un estudiante cuando llevó a una chica al baile sentada sobre sus hombros. Púrguese. El dengue, hay 3 tangos dedicados al dengue de esa época, este es uno de ellos. Y esto me explicaban mis amigos que no quiere decir que en paz descanse, sino que el significado de estas siglas es el siguiente, que es para divertirse. Después no sé. Y ahora, para terminar, apelo al testimonio de todos los que hemos tenido el honor de ser practicantes de hospital. Guardamos cada uno de nosotros muy celosamente los recuerdos más gratos de un periodo de la vida que es el mejor en la del médico. Hasta aquí la evocación nostálgica, como lo son siempre estos recuerdos, ya que se refieren a una época en que la ciudad toda era canto, una época que no volverá. Y con seguridad los bailes del internado no volverán. Pero, aunque la modalidad sea diferente, lo importante es saber que siempre habrá estudiantes y habrá ilusiones. Nada más. Hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Marisa por haberme invitado, junto con toda la gente de la organización. Con ella estuve en conexión, así que te agradezco la invitación. Y también quería agradecer a otras 2 personas que son las culpables de que yo también esté hoy acá. Una es la licenciada Mónica Peri, que es la que me está sacando fotos acá al costado y que va a hablar después, que ha sido alumna mía en la universidad, y por culpa de ella me acerqué desde este punto de vista, que es la psicología, al tango. Y también, por otro lado, agradecer a mi esposa, que es cantante de tango, y que también gracias a ella me ha acercado por ese lado al tango. No es mi fuerte el baile, así que voy a hablar del baile como desde el punto de vista psicológico, pero no por experiencia, o no por mucha experiencia. Pero ya me va a agarrar, así que vamos a ver cómo vamos. En primer lugar, quería contarles que voy a hablar desde la óptica de un psicólogo y psiquiatra suizo que se llamó Carl Gustav Jung, quien es más conocido por ser discípulo de Freud que por él mismo, lamentablemente, por lo menos en nuestro país, pero más allá de haber sido discípulo de Freud, un gran compañero de él, luego, como muchos discípulos con sus maestros, decidió seguir su propio camino, del que algunas cosas vamos a hablar hoy.
En palabras de Jung, el proceso de individuación del cual hoy vamos a hablar es el proceso de maduración psíquica o de realización de sí mismo. Un proceso que acontece a lo largo de todo el desarrollo, pero que se presenta sobre todo a partir de la segunda mitad de la vida. Jung diferencia la individuación de la individualidad, mientras que el primero consiste en el encuentro consigo mismo para luego retornar a lo social, la segunda nos deja a merced del ego y por lo tanto aislados del ambiente. El tango, danza o canción, es una herramienta interesante que nos permite adentrarnos en el proceso mencionado. En el tango bailado, el inicio impulsado por el hombre marca una característica primaria activa, pero no hay hombre sin mujer y la individuación, si bien de carácter personal, nos remite sin duda al encuentro con lo femenino en el hombre y lo masculino en la mujer, sea este en lo externo, sea en la pareja de baile, como en lo interno, los opuestos complementarios. El tango cantado refleja de diversas maneras las etapas fundamentales de la individuación que vamos a ver en un ratito. La prevalencia de la máscara, como en el tango Siga el Corso, el enfrentamiento con la sombra, como en Desencuentro, la confrontación con el ánima, que es lo femenino, o el animus, lo masculino, como en El día que me quieras, y por último, la alianza con el sí mismo, como en el tango Somos como somos de Ladia Blasquez. Las letras de los tangos relatan habitualmente las circunstancias vitales más importantes del ser humano, los vínculos amorosos, las relaciones filiales, las tragedias cotidianas, los engaños, la amistad, la suerte. La individuación consta de varios momentos, como ya mencionamos, que corresponden a diversas etapas evolutivas, y estas se reflejan a través del tango bailado en el cuerpo y el alma. En primer término, mencionamos lo que Jung denominaba la máscara. La máscara o persona es aquella parte de nuestra personalidad que elegimos mostrar a los demás y es ejercida a través de los diversos roles sociales que asumimos. No implica falsedad o necesidad de ocultamiento, aunque esto último se presente de todos modos. Muchos temas del tango reflejan las circunstancias del carnaval, donde la máscara cumple un rol fundamental, una invitación a lo desconocido, una necesidad de encuentro con el otro y lo misterioso. Ya mencionamos previamente el tango Siga el Corso, que entre otras cosas nos cuenta: decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me miras al pasar. Un segundo que vamos a... Bueno, no importa, después lo vemos. Una segunda etapa que menciona Jung respecto de la individuación es el encuentro con la sombra. La sombra, en términos de Jung, es aquella faceta de nuestra personalidad que ocultamos a los ojos de los demás y que en gran parte permanece desconocida para nosotros mismos. Por eso pertenece a aquella instancia que él denominaba el inconsciente personal. Esta personalidad inferior se desarrolla a partir del nacimiento como un medio de adaptación al mundo externo. Es el espacio donde se acumulan todas las experiencias que por represión o falta de conciencia no lograron manifestarse. El poeta y analista junguiano Robert Bly la definía como una gran mochila donde vamos guardando todo aquello que no es aceptado por el medio externo. La sombra es habitualmente poco reconocida en nosotros y por eso se proyecta, es decir, se observa en el ambiente y se niega en nosotros. Ellos son los malos, la culpa la tiene aquel, yo no fui, o el famoso yo argentino. En el tango canción encontramos muchas letras que manifiestan este tipo de proyección. En Desencuentro, Gira Gira, en la letra de una moderna cantautora, Laura Neira, que en su milonga asombrada nos señala lo siguiente: mi sombra es todo aquello que critico en los demás, que no me banco de mí, pero mi juego es negar. Si los otros son los malos, yo soy una buena niña, incapaz de ni de pensar en generar una riña. La sombra es como la muerte, nos persigue a todas partes. Cuando me miro al espejo, no soy yo la del reflejo. Ya lo decía Don Freud, que habló de la proyección.
no la vemos en nosotros y culpamos al montón. Al respecto, Jung mencionaba que el encuentro con uno mismo al principio es el encuentro con la propia sombra. La sombra, decía Jung, es un pasaje, una puerta estrecha, y no hay forma de bajar al pozo profundo sin sufrir el dolor del angostamiento que implica cruzarla. Pero hay que aprender a conocerse uno mismo para saber quién se es, porque por sorpresa, lo que se encuentra detrás de la puerta es una vasta extensión de incertidumbres sin precedentes, sin derecho ni revés, ni pertenencia, ni bien ni mal. Es el mundo del agua, donde soy indivisiblemente esto y aquello al mismo tiempo, donde experimento al otro dentro de mí mismo y el otro fuera de mí me experimenta a mí. La sombra se manifiesta en la cultura del tango, en la marginalidad, en el lunfardo, en el submundo del cabarute y las naifas. En la etapa siguiente del proceso nos encontramos con el ánima y el ánimos. Estos arquetipos representan la imagen hereditaria de la mujer en el varón y del varón en la mujer. Al referirnos a este tipo de imágenes, los arquetipos, observamos con Jung que consisten en una estructura psíquica innata que permite tener determinadas experiencias. La forma del mundo en que ha nacido el hombre le es ya innata como imagen virtual. También le son innatos como predisposiciones psíquicas los padres, la mujer, los hijos, el nacimiento y la muerte. Estas categorías a priori son de orden colectivo, son imágenes de padres, mujer e hijos en general, no algo así como predestinaciones individuales. Esto es importante aclararlo porque a veces hay muchas confusiones, mucho se habla de los arquetipos y a veces se confunde como predisposiciones casi genéticas que tenemos a ser de determinada manera. Esto no es lo que planteaba Jung. Lo que planteaba Jung era que estos arquetipos eran predisposiciones a las cuales uno podía asumir o no en determinado momento. Lo que sí es claro es que antes de que cada uno de nosotros naciéramos, ya existían madres, mujeres, hombres, etcétera, por lo menos desde el primer momento que existe un hombre y una mujer, y todo eso lo traemos incorporado en nosotros. Un ejemplo que yo doy muy habitualmente, y que a ustedes por ahí le habrá pasado, yo tengo hijos chicos, y uno ve que se acercan a las computadoras, sobre todo al mouse, como si lo hubieran conocido de toda la vida, ¿no? El primer día que lo tocan, lo agarran y lo manejan mucho mejor que nosotros, que hace años estamos tratando de ver cómo se maneja. Esto no quiere decir que tengamos un arquetipo de la computadora, pero sí quiere decir que hay determinadas predisposiciones, ¿sí?, que van sumando a un estrato muy profundo que compartimos todos los seres humanos, y es ese estrato que Jung denomina el inconsciente colectivo. Al respecto, él dice que son, en cierto sentido, los sedimentos de todas las experiencias de la serie de antepasados, pero no esas experiencias mismas, esto que yo les explicaba, ¿no? Son las estructuras, son esas imágenes, pero no son las experiencias las vivimos cada uno de nosotros. Quizás en el tango es donde mejor se refleja la presencia del ánima, por ejemplo en el tango 1, donde la desdicha y el desencanto cobran en la mujer un cariz negativo, o en un sentido positivo, observamos la idealización de la mujer, por ejemplo en El día que me quieras o en Rubias de New York. La vinculación con la pareja, la intimidad en La media luz, o bien el engaño, que retrata la venganza en La milonga amablemente, que dice: y luego, besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Lo anterior es interesante, pero sí va a ser muy largo, ¿no? Le encuentra con otro tipo, ¿no? Y le dice al tipo: usted no es culpable, ¿no? Y después aparece toda esta situación. En su última etapa nos topamos con esta estructura que Jung denomina el sí mismo, que se entiende como un centro ordenador de toda la psique en sus dimensiones conscientes e inconscientes. Una dimensión que incluye el yo consciente. Bueno, ahora que funciona voy a pasar lo que no pasé y... Bueno, esto vamos rápido.
Bueno, acá tenemos. La primera etapa que había mencionado, ¿sí? Del proceso de individuación, el ego o la máscara. La segunda que mencionábamos, la sombra. La tercera, que es el encuentro con el ánima o el animus, según seamos varones o mujeres. Y la última etapa, que es el encuentro con el sí mismo, del cual estamos hablando. En otra esfera podemos observar que el tango, en sus ritmos antiguos del 2x4 y el más moderno del 4x4, nos remite a la importancia de un concepto fundamental de la psique para Jung, que es el concepto de cuaternidad. El número 4 y sus múltiplos son fundamentos de los puntos cardinales, de las estaciones del año, de los meses del año, de los signos astrológicos y muchos ejemplos más. Los pasos básicos del tango son fundamentalmente 8 y en base a ellos se construyen las figuras que en su forma simple o combinada pueden formar muchos movimientos y variaciones. Jung sostenía que el número 4 y sus múltiplos son fundamento del psiquismo humano. Por eso las etapas del proceso de individuación son 4, también las funciones de la conciencia que él denominaba, y así como las etapas del proceso alquímico, que son equivalentes a las fases de la individuación. Jung hizo una investigación sobre la alquimia, que es más conocida como la antecesora de la química, pero tenía un fundamento para él más psicológico, además de que funcionó así. El objetivo, como vamos a ver, no era solo, como se conoce habitualmente, transformar el plomo en oro, sino que era un simbolismo esto, ¿no? El transformar el plomo en oro quería decir transformar algo interno, desconocido, en algo luminoso o consciente. Y él equiparó 4 etapas que también tenía este proceso a estas 4 etapas de la individuación, que vamos a ver ahora. La primera etapa del proceso alquímico es llamada nigredo, que quiere decir oscurecimiento o lo oscuro, equivalente a la sombra, que ya mencionamos. En ella el alquimista se encontraba con la posibilidad de encontrarse con la materia amorfa y oscura, paso necesario para avanzar en el proceso. La siguiente etapa en el proceso transformador alquímico es el emblanquecimiento o albedo, que no era un turco, nada que ver, por la duda que si alguien asocia, quiere decir emblanquecimiento, o bien el alma o ánima, que ha huido del cuerpo muerto, vuelve a unirse a este para vivificarlo, o bien los muchos colores conducen a un único color blanco, que los contiene a todos. De allí arribamos al rubedo, o color rojo, que es el alba, el nacimiento del instintivo y pasional, para finalizar en citrinitas, que quiere decir amarillamiento, donde culmina el proceso en el oro, lo luminoso, o también llamado lápiz philosophorum, equivalente al centro ordenador o sí mismo. En términos psicológicos, el camino nos lleva al encuentro con uno mismo, del cual la pareja es un momento fundamental. Por eso observamos cómo la pareja de baile se fusiona en un movimiento único, como si fuera un solo cuerpo, lo que en alquimia se denomina la conjuntio, o unión de los opuestos. El tango establece un puente con esos procesos, ya que las distintas etapas del baile nos obliga a profundizar más en nuestro mundo interno. Luego, la licenciada Peri y a Ignacio Lavalle Cobos les van a hablar mucho más de esto a través del trabajo que ellos realizan, que es sumamente interesante. Este proceso es muy bien relatado por Borges en varios cuentos y poesías arrabaleras. Y sobre todo podemos ver una milonga en particular, una poesía milonguera, por decirlo mejor, que se llama El Cuchillo, donde él relata lo que él considera, o con lo que se puede observar como el nacimiento del tango bailado. Es larga, pero en una de sus partes, de su final, dice: un paso hacia adelante, un giro, un retroceso, un ondular de piernas que se animan, un detenerse en seco, la vida discurriendo por un filo y la muerte en acecho. Una danza ritual nació esa noche, del infinito duelo del hombre y su destino. Dolor, angustia, rebeldía, ensueño. Alguien
la llamó tango. No se sabe por qué ni en qué momento. ¿Acaso fuera Dios quien lo dispuso en esa latitud y en aquel tiempo? Esta poesía se refería a un duelo entre compadritos, ¿no? En el tango, la prevalencia del negro y del rojo nos remite a la oscuridad del arrabal y a la pasión que despierta el instinto en el baile, la intersección entre lo marginal y lo erótico. La persona participa activamente poniendo el cuerpo y enfrentando su intimidad en lo que hoy se denomina la imaginación activa en movimiento. La imaginación activa es la técnica desarrollada por Jung para el trabajo consciente con las imágenes inconscientes. Es un proceso que implica un diálogo con las figuras que se manifiestan, un diálogo similar a la que se observa en la pareja de baile. La imaginación activa en movimiento implica observar cómo se revelan aquellas figuras en el cuerpo y en las formas de las danzas en general. La aparición de las imágenes se puede canalizar a través de cualquier expresión artística que permita la materialización de las mismas, no solo la danza, como en el tango, sino también en otras actividades artísticas, la escritura, la escultura o la pintura. En este caso tomamos la danza. La técnica de imaginación activa es una técnica que desarrolló Jung, como recién les mencionaba, que dio origen a casi todas las técnicas que hoy en psicología se conocen como técnicas imaginativas. La propuesta de él era dejar aflorar las imágenes inconscientes y tratar de establecer una suerte de diálogo consciente con esas imágenes, de tal forma que la persona pudiera obtener de esas imágenes el significado que lo inconsciente trataba de expresar. Luego, unos años posteriores al desarrollo de Jung, un grupo de gente comenzó a trabajar en esto que se llamó imaginación activa en movimiento, que trabaja con el baile y se observan qué imágenes, ¿no? Se observan, ahí tenemos varios cuadros donde podemos ver esta suerte de fotos, pero son imágenes que tienen un simbolismo muy importante, ¿no? Y se analiza ese simbolismo desde el lado terapéutico, pero desde el lado personal de cada persona que produce esas imágenes, se trata de que entable una suerte de diálogo imaginario con esas imágenes. Esto mismo que estábamos comentando sucede en el proceso terapéutico, donde el paciente se enfrenta con las distintas facetas de su fantasía y vivencia las mismas. Jung nos aleccionaba al respecto. Entiendo por vivencia humana cuando la persona no está incluida pasivamente en la vivencia, sino que además se enfrenta con las figuras de la visión, reaccionando y actuando con plenitud consciente. Es lo que yo les estaba explicando hace un ratito, ¿sí? Es decir, no es solo el vivenciar, sino que es también poder adquirir y entender, pero entender no en un sentido intelectual solamente, sino en un sentido de comprensión total lo que significan esas figuras. Es decir, que si nosotros vemos que el baile, en el baile del tango, no hay figuras predispuestas, más allá de los pasos básicos, que ya algunos ni usan luego, ¿no? Pero surgen espontáneamente. Y esas imágenes espontáneas, justamente por esa calidad de espontaneidad, por lo tanto son inconscientes. Si tuviéramos la posibilidad de trabajar esas imágenes que surgen, ya sea mediante la observación o mediante la vivencia de aquel que está incluido en esa imagen, entonces podemos entender ciertos significados colectivos, pero que nos personalizan. Y al respecto, y para finalizar, Jung nos decía, pues lo esencial no es la interpretación y la comprensión de las fantasías, sino el vivenciarlas. Es por ello que el tango, en su modalidad bailada o cantada, nos conecta ineludiblemente con la posibilidad de encontrarnos con nuestro centro o sí mismo, etapa de culminación del proceso de individuación. Gracias.